¿qué tipo? Buenas noches, vamos a dar comienzo en esta noche fría de mayo a nuestro teórico del 13 de mayo, ¿sí? Estamos charlando recién un poquito acerca de lo pedagógico, ¿no?, de usar este método, pero me quedo más tranquila que parece que le está funcionando. Una de las tareas que ya les voy a dar, les voy adelantando, es que busquen en el buscador que quieran quieren Google académico, algún libro por ahí, Las hojas no muerden, si lo tienen también, me parecería bueno, acerca de autismo. ¿Por qué? Ese tema, ya les voy adelantando, no está en el programa. Está como sugerencia, nada más. Pero como para que abramos un poco la cabeza y veamos esta cuestión de que cosas que las escuchamos todos los días, de que las vemos, hablamos mucho, o se dan muchas entrevistas, o cosas por el estilo, tiene mucha relación con esta de la embriología y de, por ejemplo, hoy en esto de ponerme a buscar qué les daba, vi un video de una mexicana que me gustó, después les paso el link, que hablaba, ¿se acuerdan de esto de la disposición columnar y laminar? Que ustedes me miraban con la cara como diciendo, ay, profe, ¿cómo molesta con eso? Yo lo que quiero saber es la neurona, cómo funciona, y déjese de joder. Bueno, yo cuando veía la foto, yo decía, ay, esto se lo tengo que dar, está buenísimo, me van a entender. Después yo les paso, como tarea en el Face, donde tienen que ir a ver el video, está bárbaro, está genial. Pues sería una de las hipótesis neurobiológicas de cómo ese cerebro no se discrimina la cantidad de neuronas que se tiene que discriminar y no realiza las conectividades necesarias, por eso la persona desarrolla determinado trastorno del espectro autista, ¿sí? Esa sería la hipótesis neurobiológica. Tenemos la hipótesis socioambiental, tenemos la hipótesis del trauma original, un montón. Pero esa me encantó. Y después la otra, una búsqueda que hice para los criterios diagnósticos que utiliza Alexia Ratazzi, que para mí Alexia Ratazzi es lo mejor en autismo en la Argentina, googlearla. Más allá de la fundación que tiene, me encantó cómo lo trabaja el tema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Bien, dicho esto, empiezo con la clase. Hoy voy a ir muy, muy rápido, así que si me quieren cortar, vamos viendo. Y empiezo directamente con embriología. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Listo? Bien. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Lo que hice hoy fue el ejercicio de ver de cómo ustedes me veían a mí, avísenme. Bueno, hoy desarrollaremos embriología y desarrollo del sistema nervioso. Este Power es totalmente diferente, es bastante distinto a lo que yo empecé a presentar en el teórico anterior. ¿Por qué? Porque es lo más parecido posible a lo que ustedes tienen en el apunte. Entonces, claro, en el apunte de clase. Entonces, en el resumen, apuntes de clase 1. Entonces, como para no desviarme tanto, y por ahí uno quiere innovar, y la innovación resulta peor, me volví sobre mis pasos. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice esto? Que vamos a desarrollar embriología y desarrollo del sistema nervioso. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. ¿Estamos? Empecemos con la primera plantilla. Ella nos habla de genética y embriología general.
¿sí? ¿Por qué vuelvo a esto? Porque hay muchos de ustedes que por pertenecer a gerontología, a acompañante terapéutico y al profesorado, no vieron casi nada de genética y biología, ¿no? Entonces, al no haber casi nada de esto, es como que se están perdiendo. Bueno, ahí me expreso que un gen es una unidad de información en un locus de ADN que codifica un producto funcional, ARN o proteínas, y es la unidad de herencia molecular. Presenta la cantidad de genes que todos tenemos, 25.000, dispuesto en 46 cromosomas. En las células somáticas, los cromosomas aparecen agrupados en 23 pares homólogos que forman el número diploide. Y en las células de los gametos, este número no es diploide, es haploide. ¿Sí? Existen 22 pares de cromosomas llamados autosomas y un par de cromosomas sexual. Si el par es XX, es femenino, y si en cambio es XY, es masculino. Cada gameto o ovocito de espermatozoide contiene un número haploide de 23 cromosomas y durante la fecundación se restablece el número diploide de 46. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. ¿Le gustó el dibujito este de los genes? ¿O no? Profe, recién en la diapositiva que pasó había una información que decía que los seres humanos poseen 25.000 genes dispuestos en 46 cromosomas. 46 cromosomas. Y en el apunte que tenemos de cátedra dice 35.000. ¿Influye eso? Bien, tenés razón. No sé quién está hablando porque esta cosa de tener la pantalla y no volver sí, 25.000. En vez de un 2, en vez de un 3, va un 2. El que tipió se equivocó de número, nada más que eso pasó. Pero muy bueno lo que me están diciendo. Muy bien. Bueno, ¿llegamos así? ¿Sí? ¿Quién me habló? No, profe, apreté sin querer. Siga nomás. Bien, llegamos así a la primera semana del desarrollo. ¿Sí? ¿Alguien la quiere leer? Profe, ¿a dónde? Porque me perdí. Bueno, en esta primera semana del desarrollo, la fecundación se produce en la ampolla de la trompa de falopio, desde donde el ovocito fecundado comienza una migración hacia el cuerpo uterino. En la fecundación da lugar ¿a qué tres eventos? El primero, el restablecimiento del número diploide de cromosomas, la determinación del sexo cromosómico y la segmentación. Preguntas todas estas que estaban en la guía, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sigo? Sí. Sí. Muy bien, bárbaro. Y ahí, fíjense que la plantilla es casi el calco de lo que ustedes tienen en el resumen. Y fíjense que tanto en el resumen como en la plantilla no desarrolla ni el restablecimiento del número diploide ni la determinación del sexo. Ustedes lo tienen eso ya de biología. ¿No? Eso ya está como comprendido. Lo que a nosotros nos interesa desde neuro es esto, la sucesión de eventos que se viene a determinar ahora. Que es el tercero,
que se denomina segmentación. Esta segmentación consiste en una serie de divisiones mitóticas que aumentan el número de células o blastómeros, que en cada división se hacen más pequeños. Los blastómeros forman una masa compacta de 16 células internas o módulas que al tercer o cuarto día después de la fecundación ingresa al útero. ¿Estamos hasta ahí? Y ahí tienen abajo el mismo dibujito presentándole esto que estábamos diciendo recién. Bien, la plantilla anterior corresponde a qué evento? ¿A qué A la evento? división mitótica que hace el cigoto. Muy bien, ahí está. ¿Y a qué más? ¿A qué otro evento? El momento en el que se produce la fecundación. El momento que se produce la fecundación, ¿sí? ¿Ven? Estamos en la plantilla que dice 2 días, dice 30 horas, dice 3 días, dice 4 días. Sí, eso sería el recorrido por las trompas de falopio hasta llegar al útero, donde luego se va a implantar. Exactamente, muy bien. Eso sería. ¿Sí? Perdón, profesora, no escuché, se me cortó, no escuché la pregunta que hizo. Que en esta plantilla, la cual estamos viendo 2 días, 30 horas, 3 días, 4 días, ¿a qué sucesión de eventos correspondía? Y corresponde a lo que arriba en su libro dice periodo presomítico, 1 a 3 semanas, primera semana del desarrollo. Y ahí desarrolla en una foto los eventos que sería la fecundación, el recorrido de esa fecundación, que donde se producía, ustedes lo dijeron muy bien, a la trompa de falopio, y después cómo ese, hasta altura huevo cigoto recién, se va subdividiendo hasta que en el día 5 a 6 comienza a desarrollarte otras series de eventos para realizar la implantación. ¿Sí? Esta serie de eventos anteriores para realizar la implantación, estamos en lo que se denomina segmentación. ¿Seguimos? Profe, ¿Sí? ahí hay una chica que en los mensajes puso que hay gente que está esperando para entrar a la reunión. Ah, bueno, entonces, pero gracias que me avisas, entonces voy a tener que salir de la presentación para aceptarlo, ¿saben? Dejo de presentar para poder aceptarlos. Muchas gracias por avisarme, chicos. Bien. Ahí los admití. ¿Quieren que esperemos un ratito más a ver si alguien más quiere entrar? Bien, entonces, ¿se comprendió? Esa plantilla no tenía ningún texto, pero lo que quería indicar era esa sucesión de eventos. Entonces ahí llegamos al otro evento. Listo. Ahí está. Bueno. Esa sucesión de eventos nos tiene que llevar al otro evento importante que es la implantación. Tengan en cuenta que desde que se produce... Profe, perdone, en la plantilla, no se ve la plantilla, o yo no la veo. No, no la ves porque yo tuve que salir de la presentación para admitir a los chicos que quieren entrar. ¿Sabes, Camila? Ah, listo, gracias. Salgo de la presentación, una de tus compañeras me avisa que hay chicos que quieren entrar, vuelvo, acá hay otro chico que quiere entrar, lo admito y después seguimos con las plantillas. ¿Saben? Bueno. Bárbaro. Bueno, tengan en cuenta, vuelvo a decir, que la sucesión de cadena de eventos entre la segmentación y la implantación siguen sucediendo. No es que pasa una cosa, no pasa nada, pasa otra cosa, no pasa nada, sino que la cantidad de
división, de segmentación y de sucesos que van pasando entre uno y otro es a una velocidad impresionante. Una cosa es contarlo, otra cosa es verlo. Sí, aquellos que tienen un poco más de contacto con la medicina, ayúdenme, pero es bárbaro cómo se va dividiendo, cómo se va formando la calidad. Sí. Creo que, bueno, no sé, estaría bueno, no sé si los chicos por ahí entenderán la parte que dice tras perder la zona pelúcida cuando comienza a describir implantación, por ahí explicarle, no sé si ya saben, si saben más o menos lo que sería, como que lo explica muy bien, me parece. Creo que esa zona es la zona donde se produce, se junta el ovocito con el espermatozoide, me parece, a través de la zona peluda. Es como una cubierta del ovocito, me parece. Sí, también en la imagen, profe, se veía el momento en que el ovario expulsa el ovocito, que se da en el día 14 del periodo, cuando se produce la ovulación. Que después parece que se convierte el folículo en cuerpo lúteo, y eso se va degradando y vuelve otra vez el ciclo. Para complementar con lo que dice usted, que no es que pasa el hecho y chau, desaparece, sino que es un ciclo que está constantemente actuando. Totalmente, eso es lo que yo quería generar. Gracias Virginia, gracias Magalí, porque si no es poner una plantilla, es otro que habla, no se sabe a quién o a qué. Profe, Esperame, y también como, sí. Dame Trinidad un ratito y Brenda también que se quiso conectar. Y también que trabajemos lo que ustedes están leyendo, porque nosotros les presentamos un resumen del resumen. Entonces, lo importante es que entiendan ese resumen y después ustedes le agreguen cosas. ¿Me siguen? Ese sería el objetivo primario de la materia. ¿Sí, Trinidad? No, que completando un poco lo que decía Virginia, todos esos cambios también se producen gracias a nuestro sistema nervioso y la conexión que hay con las hormonas. Toda la parte que está regulada por el hipotálamo, y ese hipotálamo que a su vez regula una hipófisis, que a su vez regula todas las hormonas del cuerpo, entre ellas lo que serían los ovarios, para la producción de los ovocitos. Totalmente, y que en eso es la genialidad que tiene esta cosa de entender nuestro cuerpo y de que no podemos decir la hipófisis va sola, el sistema nervioso autónomo va solo, por ejemplo, el hipotálamo va solo, no, tiene que ser una interrelación espectacular para producir un niño, ponele, estamos hablando de ese evento en este momento, y todo eso se tiene que dar todo junto. Muy bien. Magalí, ¿dónde está lo de la zona pelúcida? Que yo lo escucho y vos sabés que lo leo y no lo puedo encontrar. ¿Cuál es el párrafo? Donde dice implantación, ahí directamente dice que tras perder la zona pelúcida. Implantación. Claro. Bueno, vuelvo a lo anterior. Entre la segmentación y la implantación suceden dos eventos que a mí me gustaría muchísimo que los anoten por ahí, que son muy importantes y que seguramente van a aparecer después desarrollados, que es la producción de estas dos zonas, que una zona va a ser el embrioblasto y la otra zona va a ser el trofoblasto. ¿Para qué yo molesto con esto? Porque ustedes me pueden decir, ¿qué tanto lío si después de todo nosotros tenemos práctico? ¿Por qué? Porque es el primer mensaje que ustedes tienen que recibir, que todo va a ir de a dos en neuro. Sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Sistema motor, piramidal y extrapiramidal. Entonces acá tenemos el embrio y el trofo. En el embrio se van a dar una serie de eventos que, como dice ahí, formarán el embrión. Y el trofoblasto es tan necesario como el embrioblasto. ¿Por qué es necesario el trofoblasto como el embrioblasto? Y solamente le dedicamos 3 oraciones. Y ahora sí, vuelvo a las plantillas. ¿Quieren? Sí, profe. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es tan necesario el trofoblasto?
¿No es lo que forma la placenta? Ajá, eso. Claro, muy bien. Y ahí, sin que, esto no fue un lapsus, no lo hice adrede, yo quería que pensaran. Ahí está, volvemos a esta. Esta plantilla, como ustedes lo ven, lo tienen también, es como el resumen de los eventos que van sucediendo tanto adentro de ese embrión como en ese cuerpo, en ese útero de esa mamá que la está recibiendo, todos juntos y al mismo tiempo. Entonces, detengámonos más o menos en el día 4,5 a 5 días, ¿sí? En esa fotito, que ahí tienen la mitad blanquita y una zona que está toda llena como unos circulitos así grises. Ese es el evento que ya ahí, en el 4,5 día y el quinto día, ya está diferenciando el embrio del trofoblasto. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar el medio químico, hormonal, de temperatura y gestacional adecuado para que ese embrión se implante. ¿Estamos hasta ahí? Entonces dice, al ingresar en el conglomerado de células en la cavidad del útero, comienza a entrar líquido a través de una zona, de la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares del embrioblasto, dejando a este en una posición polar. ¿Era eso lo que querías que detallara, Magalí? Sí, sí, sí. Y otra cosa que no sé si, no estoy segura, si el trofoblasto tiene que ver también con que por ahí hacen la conexión, digamos, los capilares con la sangre de la madre. Claro, porque después, gracias por el pie, tenemos esta plantilla que dice, una vez allí, la mórula empieza a desarrollar una cavidad interna y forma el blastocito. La masa celular interna formará el embrión propiamente dicha y la masa celular externa que lo rodea formará el trofo, que era de lo que estaba hablando recién. Y ahí va esto que agrega Magalí, que ese trofo, y fíjense de su lado derecho que están esas células trofoblásticas, son las que van a permitir la irrigación de toda esta masa celular externa o trofoblasto, que después va a dar origen ¿a qué? ¿A qué va a dar origen? El trofoblasto, lo que es la placenta y todos los anexos del embrión. Claro, el amios y el corión. Fíjense que ya estamos en nuestra plantilla, en la segunda semana del desarrollo, y en su libro es lo que lo desarrolla como figura, no hay mucho desarrollo de eso. O sea que deténganse acá. Al inicio de la segunda semana, el trofoblasto se encuentra parcialmente sumergido en el endometrio, dividiéndose en dos capas, una interna, la proliferación activa, el citotrofoblasto, y otra externa, el sincitiotrofoblasto, que continúa erosionando tejidos maternos formando lagunas sanguíneas que representan el inicio de la circulación útero-placentaria. ¿Te gustó, Magalí? ¿Me salió bien? Porque el sincitiotrofoblasto es difícil de denominar. Entonces, en esta segunda semana del desarrollo, la mayor cadena de eventos se da alrededor de ese pequeño embrión. ¿Para qué? Para que se logre una implantación lo más correctamente posible. Cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo pura y exclusivamente a lo que sería el trofoblasto. No estamos hablando nada de los eventos que empiezan a pasar en ese primer saco vitelino y en ese primer embrión de 10 a 11 días. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro, gracias. Bueno, y ahí llegamos a la implantación.
Y ahí, como decía la compañera de ustedes, dice, tras perder la zona pelúcida, es un proceso conocido como eclosión, el blastocito se adhiere, ¿no? Adhiere a la mucosa uterina al 6º día para estar completamente implantado el día 14. Profe, no cambió la plantilla. No. Está bien que no cambié la plantilla. Eso estoy leyendo del libro para ir cotejando las cosas. Gracias que me decís, Nazarena. Porque quiero decirles otra cosa. Fíjense, ahí está. Todo esto que yo dije anteriormente está esquematizado en esta plantilla. ¿La ven? Día 1, Sí, profe. día 2, día 3, ¿están mirando esa? Día 4. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿por qué yo, Nazarena, Magalí, Virginia, Juanjo, me voy acordando de sus nombres, hago esto de una cosa? Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Puede anotar esa plantilla para subir la imagen a Facebook, que no está en el libro? Esa plantilla que te acabo de mostrar en el libro está cortada. Claro, por eso. Bueno, dale, espérate que me anoto en mis tareas. No se vayan, por favor. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿por qué yo adrede, no para desorientarlo a ustedes, me puse a leer? Para así vamos a poder uniendo qué es lo que ustedes tienen en el texto y qué es lo que yo le quiero presentar. Y esta llamado de atención que decía Magali del tema de la zona pelúcida. Zona pelúcida simplemente se denomina así. ¿Por qué? Porque es una formación, por así decirlo, que desarrolla un lugar que se llama así, que desarrolla ese embrioblasto. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se empiezan a comunicar las estructuras que sostienen a ese embrión y el embrión mismo. ¿A través de qué? Del desarrollo de esa célula y de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Eso significa zona pelúcida, nada más. ¿Es correcta la explicación, Magali? ¿Te gustó? ¿Quedó mejor así? Sí, entonces yo me confundí porque, no sé por qué pensé que era en el proceso, digamos, cuando están por fecundar, digamos, tiene 2 zonas del ovario, y primero atraviesa una, el espermatozoide, y después la otra, como que pensé que era una de esas. No, tiene que ver en también, pero si nos metíamos en eso, iba a ser mucho desarrollo. Acá nos estamos refiriendo a cuando se comienza a desarrollar las estructuras que sostienen ese embrión, o sea, esto del embrioblasto, que conectan una con otra, sería esa zona pelúcida. Y esa zona pelúcida desaparece una vez que se implanta. ¿Sí? Como para desterrar nombres terribles. ¿Sí? Profe, entonces conecta las estructuras que sostienen el embrión con el embrión, tipo mantiene todo unido. Claro, viene a ser, porque vos ves las figuras y vos decís, bueno, está todo bien, pero como para darle continuidad, ¿me entendía? El proceso, eso es lo que conecta. Fíjate en estas plantillas, el día 9, viste que en el día 9 tenés lagunas trofoblásticas, vasos sanguíneos, que dice ahí, ¿lo alcanzás a ver? La figurita 9. Bueno, ahí es donde empieza a desaparecer esa zona. ¿Por qué? Porque ya están medio conectadas las dos partes, ¿sí? Y le permite a este día 10-11 una correcta implantación. ¿Estamos hasta ahí? Sí, gracias. Bueno, todo eso se llama pregastrulación. Después que llegamos, ¿sí? A esta vamos a volver, no se preocupen.
Y ahí llegamos a la tercera semana, que recién a la tercera semana empieza a darse la embriogénesis de nuestro sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Esta embriogénesis de nuestro sistema nervioso central es donde el embrión, y acá empezamos a hablar del embrión propiamente dicho, y empezamos a hablar que empieza a pasar adentro de ese embrión, ¿sí? A partir de esta semana de gestación en el embrión se desarrolla la gastrulación, que es el proceso que lleva a formar el disco trilaminar. Se describen, por lo tanto, 3 placas germinales básicas. El ectodermo es la superior, que luego da origen a la piel, pelo y sistema nervioso central, entre las más importantes. El mesodermo, que es la capa intermedia, que originará vasos sanguíneos, huesos y tejidos, y el endo, que es esta la capa inferior y que formará el tubo digestivo y glándulas anexas. ¿Sí? Fíjense, de izquierda a derecha, ¿lo ven? Que aparecen otros conceptos que son nódulo primitivo, línea primitiva, se vuelve a repetir el nódulo primitivo, línea primitiva, y abajo dice células mesodérmicas invaginándose. ¿Qué quiere decir invaginándose? Metiéndose para adentro. Y en esta otra foto, que viene a ser algo así como igual que la segunda, pero más de cerca, más discriminativa, está las 3 estructuras que mencionaba recién. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Rodeando que la notocorda. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Todas estas cosas son originadas a partir del epiblasto. Y todas estas cadenas de eventos corresponden a la gastrulación. ¿Sigo? Sí. Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que en esa figura estaba la notocorda? ¿No? Anótenselo al costadito del... Profe, la línea primitiva es luego la notocorda, no nada que ver. La guía primitiva, en un salto abismal de eventos, es luego la notocorda. Sí. Tenés razón. Bien, el desarrollo de este sistema nervioso surge con la inducción, proceso mediante el cual un cordón de recorrido longitudinal, no será igual a la línea primitiva, ¿qué les parece? ¿No será igual a eso? Bueno, ese cordón de línea primitiva hace un recorrido longitudinal y da origen al mesodermo. En el día 16 comienza a dirigir el ectodermo suprayacente para formar la placa neural. La notocorda también es la encargada de producir moléculas de adherencia celular necesarias para que las células neuroepiteliales comiencen a compactarse. Entonces de acá, ¿ven la figura que está abajo? Sí. Bien, entonces ahí tienen 3 conceptos fundamentales de esta placa. El de notocorda, que lo habíamos dado anteriormente, que surge a partir del proceso de inducción. ¿Qué tenemos que tener antes de la notocorda? La línea primitiva. Pregunta de sus compañeras, ¿sí? A través de ese proceso de inducción, y no quiero salir de la plantilla, pero seguramente ustedes me ven, lo que hace es esto, ¿sí? ¿Me ven? Eso hace. Entonces empieza a formar así lo que ustedes ven después. No sé cómo saldrá en el video, pero sería así. Esta sería la notocorda, y estas las crestas neurales. ¿Me salió?
¿Sí? ¿Se vio o no? Sí, profe, se vio. Bárbaro. Entonces, esa notocorda es lo que comienza, como dice ahí, a dirigir al ectodermo suprayacente para formar la placa neural. ¿Por qué es importante el concepto de moléculas de adherencia celular? Porque la cantidad y la calidad de las moléculas de adherencia celular es lo que va a dar a que el proceso sea exitoso, ¿sí? En el amplio sentido de la palabra. Entonces, fíjense en su figura para la izquierda que tienen otros conceptos que no fueron desarrollados, como son el de notocorda, el de surco neural y el de pliegue neural, ¿sí? Y el área de crestas neurales. Todos estos eventos son necesarios no solamente para que se desarrolle el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, sino para que todas esas estructuras den origen a nuestro posterior sistema nervioso. ¿Sigo? ¿Estamos hasta ahí? Todo eso recién estamos en la página número 31 del librito de resumen. ¿Sigo? ¿Cambió? Sí, profe. El sistema nervioso aparece desde la tercera semana como engrosamiento de la placa ectodérmica, placa neural, en el proceso denominado neurulación. Desde los extremos se forman los pliegues neurales que se elevan acercándose entre sí y fusionándose al final de la tercera semana, para formar el tubo neural, que se desarrolla en dirección cefalocaudal. Cefalocaudal quiere decir de la cabeza a la cola, nada más. Este permanece abierto en sus extremos. Los neuroporos anteriores y posteriores se cierran aproximadamente el día 24 y 26 respectivamente. Ustedes me dirán, mucha información en una sola oración, ¿no? Mucha info. ¿Qué les parece de acá que sería importante sacar? Para mí, que en la tercera semana se empieza a formar el tubo neural. ¿Qué es el tubo neural? Para que desarrollemos una correcta migración y ordenamiento de las neuronas, tiene que ser cefalocaudal la dirección. Y que ese embrión va a desarrollar dos estructuras perfectamente diferenciables, que son el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Bien. En esta plantilla se ve el azul con violeta. Sí. Bueno, ¿qué conceptos les quiero trasladar con esta plantilla? Los conceptos que vimos recién. El primero, de la dirección, de cómo este embrión se va a desarrollar lo que sería la placa neural, que es esa línea que tiene en el medio, ¿sí? Acá, en nuestra figura de la izquierda. Después está en el medio, en la segunda figura, cómo están discriminadas tres estructuras que serían el pliegue neural, el surco neural y la cresta neural. ¿Sí? Ya en el embrión de 21 días, la figura de abajo de la izquierda, ese surco neural se ha invaginado más, o sea, ha tenido más profundidad, gracias al pliegue neural, y las crestas neurales se están juntando, ¿lo ven? Después tenemos otros conceptos que sería importante que ustedes vayan desarrollando, que es el de somita. Y en el embrión de 24 días ya tenemos lo que sería la parte rostral arriba y la parte caudal.
El desarrollo de las somitas. Las somitas son todas estas como redondelitos que están alrededor de nuestro embrión y que cada somita va a dar origen a una estructura. Por ejemplo, desde el lado izquierdo dice somita cervical, abajo de somita cervical dice somita dorsal, y ahí va a dar la información para el desarrollo de esa zona de nuestro sistema nervioso. ¿Estamos hasta ahí? Profe, disculpe, no quiero ser molesta, pero esta también estaría bueno que la suba a Facebook. Porque está re clarita, y en el libro no se ve nada el dibujo. Sí, las palabras, pero no tanto el dibujo. En la página 33, está muy feo su dibujo de la página 33. Sí, profe, yo coincido con Abril. Estaría bueno que lo suba, porque aparte se ven los colores. Ponele las somitas, lo mío tiene una flecha, no tiene circulitos ni nada en mi cuadernillo. Por ejemplo. ¿Qué te falta en tu cuadernillo? Discúlpame, no te escuché. No, profe, digo que usted recién dijo esos circulitos que se ven son las somitas, y en la imagen del cuadernillo fotocopiado que está en blanco y negro no se distinguen ni siquiera los circulitos. Bueno, tenés razón. Bueno, por eso mismo, gracias al evento, para mí medio... Claro, como que está liso. Otros días, a mí me llevó, más allá de lo que pasó, a mí me llevó también a que, bueno, hay cosas que uno, les vuelvo a repetir, las quiere plantear diferente, entonces voy a decir, no, vamos a volvernos a mis pasos, esto se lo doy, entonces, vamos a hacer así, una cosa va a ser el video, y aparte del video, va a haber otro archivo que diga plantilla de PowerPoint. ¿Quieren? Bueno, profe, Que dale. no vamos a hacer las mismas. Sí, profe, por favor, nos salvaría de la vida, literalmente. No sé si la vida, Sí, no, porque los dibujos para mí en biología... No, que después me agrando y para qué. Bueno, perdón, eso va a ser borrado, editado. Y a la derecha, fíjense que dice un ejercicio a nivel de sección y dice ectodermo y cresta neural. ¿Sí? Y en el medio dice tubo neural, en el medio dice surco y después dice tubo neural. Entonces, eso es ampliado de ese corte. Entonces, todo esto está sucediendo adentro. Y las somitas que nosotros estamos marcando está sucediendo en la parte más externa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Déjenme revisar si por ahí me ha mandado algún mensaje. Algún mensaje. Bueno, ¿sí, ¿seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes desean, en la mitad de esto podemos seguir con otras plantillas más y salgo de la presentación para ver si otros chicos quieren entrar. ¿Les parece? Bueno, ahí llegamos a las vesículas cerebrales, al desarrollo de las vesículas cerebrales primarias. Tras el cierre de ese neuroporo cefálico del tubo neural, se muestran 3 dilataciones. Ellas son denominadas las vesículas cerebrales primarias. ¿Cómo se llaman? Prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio, y rombencéfalo, cerebro posterior. Este último, a su vez, genera el pliegue cervical y el pliegue cefálico. Vayan atendiendo esas dos palabras. Esas dos palabras estuvieron leyendo algo en los prácticos acerca de los pliegues. ¿O nada? Todavía no lo vimos, en mi comisión no dimos nada de esto. Bueno, Profe, antes de que siga avanzando, ¿le puedo hacer una consulta? Porque medio que me quedé leyendo y me... ¿sí? No me queda muy claro ¿qué sería el somito? La somita. La somita es un somito. que eso, vos fijate. Le somito. Perdóname que me superpuse, decime de vuelta.
No, o sea, ¿qué sería? Porque acá dice que son como sacos, pero no me queda bien claro qué sería. La somita vienen a ser estos cuerpitos redonditos que ves ahí alrededor. En realidad son como unas bolsitas llenas de información genética, para decirlo así. Es muy pobre por ahí mi explicación, pero el saco, ¿qué es lo que te dice? Son pequeños sacos que van a formar las metámeras que corresponden al origen de una región definida de nuestro cuerpo. ¿Por qué le da? Saco quiere decir algo de envuelto como una bolsita que está definido y que lo que suceda dentro de ese saco va a determinar, por eso decía somita dorsal, qué número de somita, qué número de vértebra dorsal es, qué tipo de función tiene, cuáles son los nervios raquídeos que salen de ahí, cómo se desarrolla en esa vértebra dorsal su asta dorsal y su asta ventral, cómo se desarrolla el Claro, o sea, posteriormente va a ser una zona determinada de la columna. Claro, en el caso de la somita dorsal, vos vas a tener somitas dorsales, vas a tener somitas que te den información acerca de, por ejemplo, los nervios craneales, somitas que te van a dar información acerca de otras estructuras. ¿Me seguís? Profe, ¿decir somita o somito es lo mismo? Es exactamente lo mismo, porque la plantilla, fíjense que dice, y no lo puedo agrandar, pero la plantilla dice somita, y en el texto dice somito, es exactamente lo mismo. Yo, desde el Grandi y todos estos libros que yo le he dado, lo encuentro más como somita, ¿sí? Sí, ¿estamos? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bien, yo chequeé y no tengo mensaje. O chequeé mal. ¿Hay algún...? Si llegan a encontrar otro mensaje, avísenme. Bueno, nos habíamos quedado en el desarrollo de las 3 vesículas. Que yo les hice esta indicación del pliegue cervical y el pliegue cefálico. ¿Para qué es importante el pliegue cervical y el pliegue cefálico? Porque es lo que va a dar como el límite entre las diferentes estructuras que se van formando. ¿Me siguen? Por eso la palabra pliegue. Es como el cuello que va a delimitar entre que acá está el prosencéfalo, acá empieza el mesencéfalo y acá empieza el rombencéfalo. ¿Sí? Eso quiere decir pliegue. Sigamos. Acá tenemos una foto, ¿la ven bien? Esa foto no está en el librito, así que otra foto para mandarles, ¿sí? ¿Anoto? Sí, pero... profe, por favor. Foto de vesículas. Ustedes se ríen, pero si yo no anoto, mi cerebro va a pensar. O de último, profe, anótese el número de la diapositiva, más fácil. ¿Qué es lo que estoy haciendo? O también no se vea, pero me estoy haciendo un machete de las diapositivas que les tengo que mandar. ¿Me siguen? Por eso. Profe. Sí. También puede subir la presentación entera. Por ahí alguno que, no sé, se olvida anotar algo y lo tiene ahí escrito más a la aclaración. Sí, por ahí sabes que yo tiendo a achicar las cosas muy pesadas, por eso no las subo entera. Nada más. Vesículas acá, para darle continuidad al diálogo, porque si no es muy cortado, presentamos lo mismo, pero con colores. Entonces tenemos las 3 vesículas primarias, que son en la A, el tubo neural del principio de la 5ª semana, que muestra las vesículas cerebrales primarias. Ellas eran prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y con la flexión o
los pliegues que anteriormente había mencionado, ¿sí? Y en la B dice tubo neural del final de la quinta semana que exhibe las vesículas cerebrales secundarias, o sea, ya sería todas las vesículas que nuestro futuro sistema nervioso central debería contener, que ya son el prosencéfalo, que da origen al telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo no se divide, y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Sí? Todo céfalo. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo estoy chequeando con el cuadernillo de apuntes. Yo lo tengo de otros años. Está diciendo ahora, ¿corresponde a lo que dice etapas de regionalización? Porque yo estoy un poco perdida con el texto. Voy leyendo de ahí todo, pero... No, está bien, bien. Eso, muy bien, eso es el título de etapas de regionalización. Perfecto. Muy bien. Página número 35 del libro viejo, página número 36 del libro nuevo. Ajá, perfecto, gracias. Sí, porque estaba un poco confundida. Yo lo estoy leyendo de acá y voy chequeando así, y no los tenía, por eso le pregunté. Gracias. No, para nada, y que incluso decidan ustedes si les va a servir mucho mejor el desarrollo de las plantillas o el desarrollo que presenta el libro. A mí particularmente elegí estas plantillas porque me parece que va ordenando primero el desarrollo biológico de la cosa y después todo lo que es interna, el desarrollo externo de nuestro sistema nervioso central y después todo lo que sucede anteriormente. Entonces, si lo tienen al libro, búsquense virome roja, algo así que diga plantilla número tanto volvió a tal hoja. ¿Me siguen? Plantilla número tanto corresponde a tal hoja. Me parece que les daría mejor ubicación. Digo yo, cada uno estudia como puede, pero yo haría eso. Y así llegamos a las vesículas cerebrales secundarias que se desarrollan en la quinta semana del embrión. El prosencéfalo, de origen al telencéfalo, que dará lugar a los hemisferios cerebrales, la corteza, la sustancia blanca subcortical, el bulbo olfatorio y la cintilla, junto con los ganglios basales, la amígdala y el hipocampo. Y la otra estructura que desarrolla es el diencéfalo, con las vesículas ópticas, los núcleos talámicos, el hipotálamo y el lóbulo posterior de la hipófisis. El mesencéfalo no se divide, y sí el rombencéfalo, que también dará lugar a dos vesículas. El metencéfalo, que luego formará el puente o protuberancia del tronco encefálico, y el cerebelo, y el mielencéfalo, que originará el bulbo raquídeo y un tercio de la médula espinal. ¿Seguimos? Sí. Muy bien. Escuché un solo sí, Dios mío. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ahí está, me gustó más. Sí, profe. Ahí está, vamos todavía, porque si no tengo que salir. Si quieren salgo de la presentación, pero me voy a complicar. En esta plantilla, nuevamente con color, ven, les muestro exactamente lo que les estaba diciendo recién. Los hemisferios cerebrales, que sería, ¿qué vesícula desarrolla los hemisferios cerebrales? Lo tienen ahí en la plantilla. El telencéfalo. Genial. El diencéfalo de origen ¿a qué? Al tálamo, Al tálamo, el epitálamo y hipotálamo. Muy bien, y ahí agréguenle, cosa que está en la plantilla y no en el dibujito, ganglios basales. El cerebro medio, que es el mesencéfalo, que no se divide, y después sigue el metencéfalo, que da origen a la protuberancia, como dije anteriormente, la plantilla aparece como puente, y al cerebelo, y el mielencéfalo, que da origen al bulbo raquídeo, y al
primer tercio de la médula espinal. Bueno, sigamos. Para las que le gustan los dibujitos y las plantillitas, ¿le gusta esta? Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, con quien tengo el gusto, más allá de que, si quieren salgo de la presentación o no. Como quiera. Yo soy Mara, y bueno, es el primer teórico que me puedo conectar, así que estoy muy contenta porque tenía ganas de hacerlo en vivo. Hola, Mara. Hola, profe. Le hago una pregunta. Yo en el apunte dice que el mielencéfalo y pone entre paréntesis bulbo espinal. ¿Es lo mismo que bulbo raquídeo? El mielencéfalo. ¿En qué apunte dice eso? En el de la cátedra. A ver. En el cuadernillo. Médula espinal dice. ¿Qué página? Es a ver, profe, la página, yo lo tengo digitalizado y tengo el celu nomás, pero debe ser la página 7 u 8, puede ser la primera, no, más adelante, no tengo la página a mano. Mira. Sí, ¿quién quería hablar? Perdón, en la página 36 del librito anterior, del viejito, te dice, mielencéfalo va a dar origen a la médula oblonga o bulbo raquídeo. Sí. Bueno, tal vez yo lo noté mal, entonces lo voy a verificar en la próxima clase. Debe decir, si tenés algo con el cual corregirlo, tachar, lo que fuera, poné. Debe decir, va a decir, saquen médula oblonga, porque eso es muy médico. Dejen bulbo raquídeo. Bueno. No se olviden que el bulbo raquídeo va con el primer tercio de la médula espinal, como para que les sirva unir esas dos cosas. Bueno, profe, gracias. No, por favor. Tengo mucho eco. Puede ser el mío, ya hay cortado el micrófono. ¿No? ¿Está bien? ¿Está rico? ¿Está bueno? ¿Lo que están comiendo, digo? Bien, y ahí volví a la presentación. ¿Les parece? Bueno, ahí para la que les gustan las diapositivas, volvemos a hacer un resumen. Tenemos el pliegue neural arriba, la protuberancia, la coda óptica, que eso tendría que ver todo con el qué. ¿Con qué parte de nuestras vesículas tendría que ver eso? Con el telencéfalo. Con el telencéfalo. ¿Sí? Bien, después de este lado, los tenemos bien diferenciados, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo y metencéfalo. ¿Sí? Profe, está relacionado con la vista, puede ser porque ya noté que el telencéfalo tiene relación con las funciones motoras y sensoriales, ¿es por eso? Sí, muy bien. Y aparte, ¿cómo se llama? Viste que se llama placoda óptica. Ok, bien. Bueno, gracias. Y una vez que terminamos con la parte externa, por así decirlo, de todas las vesículas, y eso, permítanme volver, chicas, chicos, esto se correspondería con la página número 36 del librito viejo, 37 del nuevo, que dice, en la quinta semana aparece una subdivisión en el extremo rostral del embrión, presentándose 5 vesículas secundarias. ¿Sí? Esa foto de su derecha es lo mismo que ustedes tienen ahí arriba. Pero acá, digamos, con otro efecto.
es igual. ¿Sí? ¿Podemos seguir entonces? Y ahora seguiríamos con lo que pasa adentro de ese neuroporo superior y neuroporo inferior, adentro de ese tubo neural. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Por eso se denomina embriogénesis de la conformación celular. En esa embriogénesis de la conformación celular se dan dos eventos básicamente. Ni bien cerrado el tubo neural, este consta de células neuroepiteliales que se extienden en todo el grosor del tubo. Estas células se dividen intensamente formando la capa neuroepitelial. Esta capa da origen a las células nerviosas primitivas o neuroblastos. Neuroblasto, palabra que en embriología se la tienen que acordar todo el tiempo, que forman alrededor de la capa neuroepitelial la capa del manto y más tardíamente la capa marginal por fuera de esta. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes tenían las crestas neurales y después van a tener la capa neural? ¿Sí? En esa capa neuroepitelial se empieza a subdividir y se divide en dos. Una es la del manto y la otra marginal. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, otro dibujito. Entonces acá se van diferenciando esas capas. Fíjense, a su izquierda tienen un tubo neural a las 5 semanas. Y ahí es donde se empieza a diferenciar la capa marginal y la capa del manto. Fíjense cómo empiezan a migrar los neuroblastos, cómo se van acomodando. Eso, vayan a su derecha, la figura más arriba, que dice médula espinal a los 3 meses. Y ahí están, primero emigrando los neuroblastos y la zona marginal muestra que va a dar origen posteriormente a la sustancia blanca. Fíjense cómo este mismo proceso se da en el cuarto ventrículo. Esta es la zona marginal, es la parte más externa que da origen a la futura sustancia blanca, a las capas de células granulares y de Golgi y a la capa de células de Purkinje. Y acá en la D dice hemisferio cerebral a los 3 meses. Está la capa marginal y la otra capa del manto. De este lado está el ventrículo lateral y de este lado cómo los neuroblastos van emigrando. Referencia Netter. Si lo tienen, bárbaro, y si no, vemos cómo lo buscamos. Continúa. Y ahí comenzamos con otro de los procesos que se van dando a partir del origen de estos neuroblastos, que se llama neurogénesis. Los neuroblastos originados de las células neuroepiteliales presentan en principio una dendrita que se extiende a la luz del tubo neural, con la migración hacia la capa del manto. Esta prolongación desaparece y los neuroblastos quedan redondos y apolares. Existe un patrón ordenado de desarrollo y de crecimiento característico de la especie humana. La neurogénesis inicia en la etapa prenatal, pero se continúa luego del nacimiento en el hipocampo y en el bulbo olfatorio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Hay una sola, me contestó. Bien. Esta... Sí, profe. Ahí está, muchas gracias. Esta plantilla me lleva a que a través de una foto yo pueda desarrollar cómo van migrando células derivadas de la cresta neural. En su costado izquierdo, abajo, tienen la estructura de la cual veníamos hablando antes.
esta con azul es el tubo neural y esta con fucsia rosa es la cresta neural. La neurogénesis se va produciendo en los dos lugares, pero una cosa son las células que derivan de la cresta neural y otra cosa es la neurogénesis y las células que derivan del tubo neural. ¿Sí? Otros dos conceptos. De esta cresta neural, por ejemplo, van a derivar células sensitivas monopolares de los ganglios espinales, célula multipolar postganglionar, célula de cromatina de la médula suprarrenal, célula de la pía madre, célula del aracnoides, célula de Schwann, ¿sí? Todo ese tipo de células, por así decirlo, más exteriores, migran de la cresta neural. Y del tubo neural migran células epiteliales del tubo. Esas células derivadas del tubo neural van a dar origen a neuroblastos multipolares, por ejemplo, de la médula espinal y del cerebro. ¿Sí? Esos neuroblastos van a dar origen después a células de asociación y comisurales de la Unas eran derivadas ¿Cómo? Unas eran derivadas del tubo neural. Sí. ¿Y otras eran derivadas de qué? De la cresta. De la cresta, muy bien. Unas son derivadas del tubo y otras son derivadas de la cresta. Y a su vez retroceda otra más, no te olvides que esto empieza en la capa neuroepitelial. Esta capa da origen a la capa del manto y a la capa marginal. ¿Sí? Volví a esa plantilla. Esta capa del manto y capa marginal sucede en el tubo neural, que son dos procesos, el externo es el marginal y la del manto es la que se da adentro de ese tubo neural. A su vez, continúo, ese mismo proceso de A2 se da en la cresta, ¿sí? Y en esa cresta neural las células van a posteriores y finales que se forman tienen que ver más con cuestiones de mantenimiento de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Tienen que ver con lo que ya habíamos visto antes, tienen que ver con las células de Schwann, tienen que ver con la microglia, tienen que ver con los astrocitos, tienen que ver con las células del aracnoides, ¿sí? Profe, ¿en qué hoja del apunte está el tema de neurogénesis? Ya te lo busco. Y las células que se producen en el tubo neural, o sea, adentro, dan origen a las neuronas y a las posteriores estructuras de adentro de nuestro sistema nervioso central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Esto que yo estoy diciendo es lo mismo que aparece en la página número 38 del libro original. Es exactamente lo mismo.
¿Cuál es la diferencia entre esto que yo digo y lo que está en el libro? Es que lo presento en figura, nada más, en foto. ¿Sí? Búsquenlo. ¿Lo encontraron? Sí, sí, sí. En la página 37 dice proliferación como subtítulo. ¿Sería lo mismo que neurogénesis? Porque después ya dice, el 3 es la migración. ¿O no sería lo mismo? Proliferación sería una parte de la neurogénesis. Bueno, gracias. Porque, claro, estaba buscando el subtítulo, también no lo encontraba con la compañera. ¿Cómo? Profe, una consulta. Espérenme un segundo. ¿Viste que dice 2 puntos proliferación? Sí. Bueno, sí. Esa proliferación sería esto que estamos desarrollando nosotros. Perfecto, gracias. Por eso quería saber si era lo mismo. No, está bien. Sí. ¿Quién más me dijo? ¿Quién más me habló ahí? Yo le iba a consultar, profesora, si apolar es lo mismo que neuronas pseudopolares. No, apolar quiere decir que... ¿quién me está hablando? Apolar quiere decir que ha perdido el axón y que, digamos, hasta que migra al lugar correspondiente, tiene que seguir la célula diana. Eso quiere decir apolar. ¿Que tiene que qué, perdón? Que una vez que apolar quiere decir que ha perdido su axón. Y que en el proceso que vamos a seguir ahora, vas a comprender que es necesario para que pueda seguir la célula diana, que la lleve a donde realmente tiene que cumplir su función. ¿Me seguís? Sí, ese proceso de crecimiento, yo, claro, me confundí con la clasificación de las neuronas. Claro, muy bien, porque vos fíjate que decía apolar y después lo otro que vos preguntaste, volveme a repetir, ¿era bipolar? No. Pseudopolar, dijo. Pseudopolar, bueno, pseudomonopolar, bipolar o multipolar es clasificación de neuronas. ¿Cómo se clasifican? Que es básicamente de acuerdo a cómo están las dendritas y si tienen más de una, más de una comunicación, digamos, que el árbol sináptico sea muy grande. Eso es clasificación de neuronas. Esto lo que indica que es apolar, ¿por qué? Porque tiene como que el axón lo pierde, a ver si se ve. El axón lo pierde para poder hacer la correcta migración. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Bueno. Y así llegamos al otro concepto, que sería, después ustedes en el texto tienen cómo se producen los astrocitos, cómo se producen los oligodendrocitos, y ahí llegamos a la parte que es de migración neuronal, ¿sí? Esta migración neuronal es el proceso mediante el cual las neuronas nacidas en la zona ventricular alcanzan su posición final en la corteza o áreas subcorticales. Se realiza una primera etapa sin guía y luego una más compleja guiada por células de la glía. Hacia el final del periodo de máxima migración, en el 6º mes de gestación, pueden verse los 3 parámetros más importantes en la organización cerebral. Atención, densidad de neuronas, agregación neuronal, el patrón de ramificación del axón y dendritas y el patrón de conexión sináptica. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es importante de esto? Resumidísimo de lo que ustedes tienen. Que una vez que se empieza con la neurogénesis, el proceso sería la proliferación que tienen ustedes. Después de la proliferación, el que sigue la migración. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en esa migración? Que primero van sin guía y después necesitan guía de la célula de la glía. Bien. Y que deben seguir este patrón.
la densidad de neurona, el patrón de ramificación axón y dendrita y el patrón de conexión sináptica. ¿Se comprendió? ¿Dejo la plantilla? Profe, ¿puede volver a la anterior plantilla de migración un segundo? Esa es la de migración, estoy en migración. No, la anterior a esta. Esa es otra cosa, no le prestes atención a esa. Células derivadas del tubo neural. La que puse recién, la que le sigue a esta. Sí, pero esa va último. Por eso la salté. En el proceso para la comprensión, primero los pasos son estos. Vuelvo. Neurogénesis. Después de la neurogénesis usted tiene proliferación, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Después de la proliferación, le sigue La migración. la migración. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Después de la migración, le sigue la conectividad o agregación neuronal. La conectividad. En el libro puede ser que aparezca como establecimiento de conexiones. Establecimiento de conexiones, muy bien. Profe, es cierto que, o es un mito en realidad, que la inteligencia tiene que ver en realidad con la conexión de las neuronas y no con la cantidad, o no tiene nada que ver directamente con las neuronas. Tiene que ver con las dos cosas juntas. Hoy, una compañera de ustedes mandó para una publicación un artículo que dio Manes en La Nación. Vieron que el diario La Nación tiene como entrevistas exclusivas así, que están muy buenas. Entonces Manes hablaba acerca de cómo se diseccionó y se estudió el cerebro de Einstein. A raíz de lo que mandó la compañera de ustedes me puse a investigar un poco más el artículo. Y está bueno, está muy bueno, búsquenlo, porque está, o sea, lo pueden buscar en la página de La Nación. Entonces, lo que se llega a la conclusión, por ejemplo, de que el cerebro de Einstein no era más grande que el tuyo o el mío, no sé quién habla, pero no era más grande. Y de ser mujer, nuestros cerebros son más chiquitos. También un profesor, no sé si fue en antropología, habló sobre el tamaño no sé si era el cerebro o el cráneo, ahora me puse a dudar, que también estaba relacionado con la inteligencia. Bueno, esas son, viste que hay un programa que en el Discovery Home and Health que se dice Derribando Mitos. Tenemos que escribir, bueno, estaríamos en un problema ahí, porque antes los primitivos tenían, digamos, un mayor tamaño del cráneo, y ahora, digamos, quedamos con un menor tamaño, pero bueno, si fuera el caso. Claro, vuelvo a esto, total, quédense por favor un chiquitito más y hoy terminamos con embrión. No, entonces en el artículo que me mandó la compañera de usted, que está muy bueno, lo dejé para publicarlo este viernes. Chelo Torales se nos fue, se aburrió Chelo, Dios mío. Plantea que diseccionaron, cuenta cómo hicieron, todo esto está bueno, pero llegan digamos, de las conclusiones que a mí me interesaron fueron importantes tres. La primera, que el cerebro de Einstein, como si eras Magali la que estaba hablando, o para Mara, o para quienes prendieron la cámara, que me encanta, tiene el mismo peso que el tuyo y que el mío y que el de usted y el de Chelo que se acaba de ir, igual. Que la diferencia estaba en
las cantidades de circunvoluciones que tenía. Tenía mucho más surcos, más circunvoluciones, la cisura de Rolando y la de Silvio eran mucho más profundas que la de un cerebro común. Y que en zonas como, atento, y me encantó, el hipocampo, la corteza prefrontal dorsolateral, que es la corteza de la planificación, la corteza prefrontal, la dorsolateral, la corteza prefrontal arbitraria, que es la corteza de la inhibición, de la que inhibe los impulsos, y el hipocampo es el sector de nuestra memoria, sobre todo episódica, ahí había, por así decirlo, como mayor desarrollo de la conectividad de las neuronas. No había más cantidad de neuronas, sino que el secreto estaba en la conectividad. Y otra cosa que derribando mitos, que no era simplemente inteligencia, digamos esta cosa, sino que un área que Einstein, el lado B de Einstein dice que era muy TOC, era muy obsesivo, había cosas que no se las había que tocar porque eran de él y de nadie más. La ropa tenía que estar de determinada forma, el laboratorio tenía que estar de determinada forma, es una cosa que andan circulando. Entonces, se dice que el área parieto-temporal, el área de la sensibilidad y de cómo él organizaba tareas, ¿viste? Esta cosa del AVE que yo le decía, el área visoespacial, de las tareas, de esto de leer, de cómo vos subrayás, de cómo te dan un patrón de acción y vos haces un dibujo, o vos resolvés un problema, ese tenía más conectividad. Entonces, la inteligencia hoy no tiene que ver tanto con que vos puedas resolver un test cognitivo que te dé un Bender, que te dé más de 200, 300, no me acuerdo ahora cuál es el límite, sino cómo vos resolvés dificultades prácticas. Y ahí podemos ganar un poquito, ¿no, Magalí? Ahí es como que hacemos la diferencia. Y que tenía que ver con la conectividad entre las neuronas. Eso es lo que, y a su vez, ese concepto, unido con el de, que los mandé a investigar, ¿se acuerdan anteriormente? Que es esto de la conectividad y de que si había resiliencia y de que si se podía volver a reconectar zonas, está íntimamente, la neuroplasticidad está íntimamente relacionada con eso, con esta cosa de permitirte desarrollar tareas que antes no eran para vos. Entonces, por ejemplo, esto de salir de la plantilla, de ver cómo lo hago, qué sé yo, se supone que mi parietal está como más activo, se supone. Espero que no se termine chichorroneando, sí, pero esa es la hipótesis. ¿Sí? Bien, volvamos a la plantilla, entonces termino. Si termino con esto, estoy feliz, en serio. Entonces llegamos al término de conectividad, que es el proceso mediante el cual los axones alcanzan las células blanco. ¿Se acuerdan? Acuérdense de este concepto, célula blanco. Comienza antes de que la neurona termine su migración y se realiza en superposición hasta la configuración final del cerebro. Este proceso es seguido de una eliminación tanto de axones como de neuronas, que implica una remodelación del cerebro hasta la edad de la adolescencia. Este proceso depende de factores neurotróficos, como el BDNF, si consiguen BDNF sintético, por favor avísenme, que desempeñan su función desde el periodo embrionario y se mantienen durante la adultez. El BDNF viene a ser algo así como una sopa de vitaminas que necesita nuestro cerebro. ¿Sí? Ahí llegamos a la mielinización. Este proceso es el responsable del aumento considerable del cerebro desde el embrión hasta la primera década de vida. Está a cargo de las células de Schwann que mielinizan axones periféricos en relación 1 a 1. A nivel central, este proceso está dado por células de la oligodendroglia que pueden mielinizar en relación 1 a 50.
El desarrollo normal de todo el sistema nervioso central requiere de una serie de eventos genéticamente determinados cuya expresión depende de la presencia de los estímulos ambientales apropiados. Y ahí es donde nos peleamos con los genetistas, digamos, ¿no? ¿Se entendió esto de la mielinización? Esto es fácil. Sí, profe. Bárbaro. Y continúo con cómo, esta es una plantilla que va mostrando cómo van. Y lo que me preguntaban hoy, neuroblasto apolar, neuroblasto bipolar, neuroblasto multipolar. Y abajo explica cómo se van desarrollando estas neuronas. Y terminamos ahí, pero antes de esto yo quiero volver a la que puse última, porque me pareció que los iban a organizar mucho mejor, que es, después que termina todo este proceso de, durante esta sopa de eventos cuánticos, neurotróficos que se van dando, también una vez que se llega a la correcta mielinización, tiene que producirse lo que se llama apoptosis o muerte neuronal programada. ¿Me siguen? El título es de la plantilla, producción excesiva de neuronas y apoptosis. Durante la embriogénesis se producen aproximadamente el doble de neuronas presentes en el cerebro maduro. Hacia las 24 semanas de gestación, 24 semanas, ¿cuántos meses son 24 semanas? 3 meses. Como 6, ¿no serán? 6 por 4, 24, muy bien. Hacia las 24 semanas de gestación se han producido casi todas las neuronas, pero desde este punto se produce la muerte celular programada o apoptosis. Esta acción tiene por finalidad la selección de las neuronas más aptas, acá Darwin a full, para la función posterior. Es un proceso activo que requiere la síntesis de proteínas y a diferencia de la necrosis, acá no median factores inflamatorios ni se liberan lisosomas al espacio extracelular. Bien. Mientras ustedes me dicen si entendieron un poco de esto, yo quiero ir a otra, que es el resumen de lo que acabamos de decir. ¿La ven? Sí, profe. Sí, profe. Y ustedes la tienen en la página número 43 del librito viejito, nuevo, la primera edición, y sería la 47 de la que tienen ustedes, ¿puede ser? Entonces, fíjense. Le pregunto nada más, acá, después de agregación neuronal, nosotros tenemos diferenciación neuronal antes de el establecimiento de las conexiones. ¿Eso está bien así o no corresponde? No, está re bien. Yo lo resumí en esto, en una sola plantilla, poniéndole que llegaban a su identidad de célula blanco. Diferenciación neuronal, la identidad de célula blanco es lo mismo. Ah, perfecto. Gracias. No, por favor. Bien, y así llegamos a este cuadrito que sería el resumen de lo anterior. Fíjense que tienen neurogénesis, selección neuronal, emigración desde la zona ventricular, diferenciación y mielinización, y ahí, ¿saben qué? En vez de, aparte de diferenciación y mielinización, que es lo que decía su compañera, ahí le falta conectividad, ¿sí? Ahí llegamos al concepto de sinaptogénesis, y después, de este otro lado, después del nacimiento, se da la eliminación competitiva. Esa sería la fase de desarrollo normal de nuestro neurodesarrollo.
En esta sinaptogénesis y a partir de los 6 meses es donde tiene que estar la apoptosis neuronal programada, ¿sí? Concepto que dimos antes. ¿Para qué les parece a usted que es re importante la apoptosis neuronal programada? ¿Tiene que ver con el cáncer? Neuronas nuevas. Neuronas nuevas, ¿qué quiere decir con neuronas nuevas? No sé qué hacer, sinceramente, pero me da la sensación de que deben morir ciertas neuronas que ya cumplieron un ciclo para que se regeneren otras. Y eso. Yo creo, profe, que como que ya cumplieron su función y ya no van a necesitar. Ajá, bien. No te olvides que es un embrión de 24 semanas donde aparece la apoptosis neuronal programada. Mara. No, me iba a decir a lo largo del desarrollo del ser humano, pero después me recordé que usted dijo que apoptosis es muerte de la neurona, o no alcancé a escuchar. Sí, apoptosis es muerte neuronal programada de neuronas. Gracias, Morena. Nos vemos. No, pensaba que tal vez se trataba de las neuronas que van realizando conexiones a lo largo del desarrollo de todo el individuo, pero me había olvidado que apoptosis significa muerte neuronal. No, está bien, porque la apoptosis neuronal programada y ese dibujito, ténganlo presente, esa foto, fíjense que dice eliminación competitiva o apoptosis neuronal programada en otro sector, se los busco. Pero eso quiere decir que puede ser, y por recién releyendo lo que usted dio, entendí que tipo, con la embriogénesis como que se genera el doble de neuronas, entonces después mueren las que ya no sirven, digamos, para que queden las que mejor funcionan, sería. Claro, muy bien. Es como cuando nosotros tenemos, por así decirlo, que vos hacés determinada comida, y si tenés visitas, por supuesto que a la visita, ¿cuál le vas a presentar? Las milanesas que mejor te salieron, o no. Depende de la calidad de la visita, ¿no? Entonces, la apoptosis neuronal programada es un evento que debe suceder dentro de esta correcta embriogénesis y sinaptogénesis. Gracias, Rita, espero te haya gustado. ¿Para qué? Para que apoptosis quiere decir muerte y quiere decir poda también. ¿Para qué? Para que esas neuronas que tienen que conectarse así, conecten este sector con este sector y no haya una tercera que conecte cosas que funcionalmente no les sirven. O que, por ejemplo, haya esta zona con esta y haya una apoptosis neuronal aberrante y se terminen conectando dos patitas nada más de esas dendritas, que también va a producir sus efectos. ¿Sí? Entonces, en esos pasos que ustedes tienen bien diferenciados en el cuadernillo y que yo en las plantillas los achiqué para poder, me pareció importante para que eso quede más relacionado con esta última plantilla con la cual cerré, y después vamos poniendo en el medio las cadenas de eventos. Para resumir, tiene que suceder primero la neurogénesis. Después de esa neurogénesis tiene que tener la migración. Después de la migración, y hay pasos en el medio, después de la migración, la conectividad. Mientras tanto, la mielinización. De la mielinización tiene que darse una correcta sinaptogénesis, y en esa sinaptogénesis, que quiere decir sinapsis, sinaptogénesis quiere decir creación de una correcta sinapsis, tienen que darse dos eventos fundamentales. El primero, la producción de una correcta arborización. Para la próxima le presento otro dibujito. Arborización quiere decir que las dendritas están correctamente armadas, mielinizadas,
con estructura, y que conectan bien con la otra neurona. El axón también, me dirijo a las benditas porque es más fácil la figura. ¿Sí? Y eso tiene que tener una identidad de célula blanca, o sea, ir al lugar que tiene que ir, aparte, tiene que estar sazonado con mucho BDNF, factor de crecimiento neuronal, ajá, le ponemos así mucho, y a su vez uno tiene que sacar, podar las partes que que son en exceso, las partes que en un futuro van a llevar a conexiones inapropiadas, ¿sí? Eso es apoptosis neuronal programada. Todos traemos en nuestra carga genética qué tipo de apoptosis nos vamos a desarrollar. A veces tenemos una apoptosis neuronal exagerada porque, por ejemplo, no comemos lo suficiente, ¿sí? Las discapacidades a veces tienen que ver con algo con desnutrición, y no necesariamente con que tuvo una encefalitis, con que tuvo un accidente cerebrovascular, o porque fue un parto distóxico, sino que no comió lo que tenía que comer en su momento. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo necesita nutrición, ¿sí? Entonces, la apoptosis neuronal programada, que es un evento que ya viene con nosotros y que recorta y mata neuronas a los fines de ¿qué? De que queden las conexiones sinápticas más saludables, más eficientes, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Hoy fuimos a una velocidad impresionante. ¿Les gustó lo de hoy? Sí, profe, buena clase. Me retiro, hasta la próxima. Hasta la próxima. Dos cosas. Gracias, profe, hasta la próxima. ¿Quién dijo? Hasta la próxima. Bueno, dos cosas para decir. A Facundo y a los representantes de los cursos les voy a pasar el video reducido de la clase anterior, porque le saqué las, gracias Eugenia, gracias Maga, le saqué las páginas más que usaron, salieron horripilantes, y lo de hoy, que me llega a más o menos mañana a las 4 de la tarde. ¿Sí? Sí. Bueno, profe, gracias. No se olviden que en el texto y en grande que yo les mandé, o en el de farmacología esencial de STIL, hay más eventos. Esos eventos vayan metiéndolo en los grandes eventos que yo les marqué. ¿Sí? Muy bien. Bueno, espero que haya estado viendo el mate, las galletitas, qué sé yo al final no me traje nada, pero bueno, la próxima algo me voy a traer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No se aburrió de la cabeza? Bien. No, lindo. Bueno, gracias, Mara. No, profe, bueno, nos vemos, profe, gracias. No, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Ludmila. Chao, Anabela. Chao, Virgi. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Buen Gracias, fin de- Lucina. Gracias, Sol. Adiós, profe. Chao, Luján. Chao, profe. Chao, Agustín. Chao, profe. Gracias, Trinidad. Que tengas buen fin de... Adiós, Karen. Chao, María Liz Márquez. Adiós, Vale. Chao, Florencia. Chao, Micaela. Que tengan buen fin de... Gracias, Abril.
María Facundo. Buenas noches.